Amigos televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a las tardes con Noticias 7 y arrancamos con información que ustedes ven en pantalla, una fuerte erupción volcánica en Colombia, esto en el municipio de San Juan de Urabá. Esto desató el caos y la activación inmediata de protocolos de seguridad. Los organismos de socorro ordenaron el retiro inmediato de las comunidades aledañas ante el riesgo inminente que existía de una actividad secundaria. Como ustedes pueden ver en imágenes, realmente es alarmante. Bien, y en otras informaciones, las hijas de Fernando Villavicencio rechazan la acusación del narcoterrorista alias Pipo, jefe de los Lobos, hizo el miércoles en España al asegurar que el presidente Daniel Noboa estaría involucrado en el magnicidio del ex candidato presidencial. Otras opciones también desacreditan, en este caso, las palabras de Pipo, las cuales se cree que son un intento de distraer el proceso penal en su contra. Pipo, como se lo conoce en el bajo mundo a Wilmer Chavarría, número 1 de los Lobos, habló en España en una comparecencia ante la Fiscalía de Zaragoza sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio, proceso en el que está acusado como presunto autor intelectual. Pero se acogió al silencio ante las preguntas enviadas por la Fiscalía ecuatoriana, aunque luego acusó al presidente Daniel Noboa de supuestamente ordenar el crimen. Según se cree, esto como argumento para evitar su deportación al Ecuador. El primero en rechazar las declaraciones fue el ministro del Interior John Reinberg, quien las calificó de absurdas. Opinión similar del asambleísta Inés Alarcón. ¿Hasta dónde puede llegar los grupos de delincuencia organizada para desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde pueden llegar esos grupos de delincuencia organizada justamente por sus intereses? Las hijas de Villavicencio, quien fue asesinado en agosto del 2023 cuando era candidato presidencial, tampoco validan las acusaciones de Pipo y lo catalogan como un intento de ensuciar la investigación. Este delincuente que se ha cambiado la cara 8 veces y que ahora le vamos a creer a esta persona sin ninguna prueba. Discúlpeme, me parece ridículo realmente que se tome en serio estas declaraciones. Según el abogado de Amanda y Tamia Villavicencio, lo dicho por Pipo no es concluyente. Él dice que nunca participó, que no conocía la planificación y si no supo cómo se ejecutó, entonces, ¿de dónde proviene su certeza al acusar al presidente Noboa? Es algo jurídicamente insostenible y más cuando se construye con unas contradicciones tan obvias. Tanto para el jurista como para las hijas del victimado político, habría una narrativa coordinada entre el correísmo y los Lobos para desviar la atención, pues Pipo acusó a Noboa y Rafael Correa lo respaldó. Qué deplorable para una sociedad como la nuestra que un expresidente salga a apoyar una narrativa de un líder delincuencial como es el Gedeo de los Lobos, lo cual no es una casualidad y es una alineación de las narrativas que ellos tienen. Alias Pipo fue capturado en España en noviembre del 2025, donde se encontraba prófugo desde el 2021, cuando fingió su muerte. El narcoterrorista está al frente de uno de los grupos de delincuencia organizada más grandes del país y se cree que estaría también detrás de numerosas muertes. Su testimonio no le serviría para acogerse a una cooperación eficaz porque necesita pruebas para sustentar sus palabras y diversas voces mencionan que no las tiene. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Policía Nacional ejecutó el operativo Apolo 8 en varios distritos priorizados de Guayaquil y de Durán. Más de 40 personas fueron capturadas y un arsenal decomisado con armas de largo alcance. De madrugada, cuando parte de la ciudad descansaba y antes que amanezca, cerca de 400 uniformados intervenían en los distritos Durán, Sur, Esteros y Portete, sectores estratégicos y priorizados de Guayaquil y Durán. Las acciones están orientadas a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales.
que se dedican a cometer delitos de tráfico de armas y drogas, secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato. Cuando estaban en pleno operativo, llegó la alerta de un evento tipo sicariato. Inmediatamente las unidades policiales llegaron al sitio y encontraron 2 personas sin vida, una de ellas menor de edad. La respuesta fue efectiva. Los presuntos responsables fueron capturados. Un seguimiento de cámaras e inmediatamente la aprehensión. Lamentablemente, un menor de edad que fue el gatillero que ejecutó estos hechos violentos. También quedó registrado en video disparos a una vivienda a cuyo propietario le extorsionaban exigiéndole una fuerte cantidad de dinero. Operativos estratégicos en territorio, fortaleciendo el control del espacio público, neutralizando el accionar delictivo y reforzando la seguridad ciudadana. Las afectaciones a estas organizaciones criminales, tiguerones, águilas, lobos, águilas, lagartos, Latin King, Mafia 18. Los allanamientos permitieron decomisar 28 armas de fuego, un arsenal compuesto por rifles, escopetas y subametralladoras, así como miras telescópicas, 150 municiones de diferente calibre y la recuperación de 9 vehículos y 20 motocicletas con reporte de robo. Y son los vehículos que participan en los hechos delictivos. El comandante general de la policía destacó que los datos entregados mediante denuncias por el sistema de códigos QR son claves para el éxito de las intervenciones. Iván Casamen, Noticias 7. El bloque de seguridad realizó un operativo de control en el Centro de Privación de Libertad Masculino de Chimborazo. En la requisa encontraron celulares, droga, armas blancas, entre otros artículos que, como todos sabemos, están prohibidos. A los internos les sorprendieron dormidos. Información de inteligencia advertía que en las celdas ciertos presos tenían en su poder artículos prohibidos. Policías y militares revisaron cada esquina en busca de los objetos que podrían poner en riesgo la integridad de los privados de libertad. Con la finalidad que los PPLs puedan encontrarse en una forma tranquila. Los presos ingenian para esconder celulares, meticulosamente construyen caletas para guardar armas blancas, droga, entre otros objetos que no pueden ingresar, pero como por arte de magia aparecen en las celdas y en poder de ciertos reclusos que de alguna forma son considerados como caporales o líderes de agrupaciones delictivas. La Brigada de Caballería Blindada número 11 Galápagos, en apoyo a la Policía Nacional, realizó el control CAMEX. Entre los objetos catalogados como prohibidos, decomisaron 12 celulares, 40 fundas que contenían droga, 44 accesorios telefónicos, chips, pipas, fosforeras y 47 armas blancas. Las evidencias fueron trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial, la droga entregada a antinarcóticos y las otras destruidas. Policía Nacional, Fuerzas Armadas se encuentran trabajando con la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en todo el país. Operaciones de orden y control penitenciario para evitar eventuales enfrentamientos por el uso de sustancias sujetas a fiscalización y objetos prohibidos. Iván Casamen, Noticias 7. Y a propósito del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, una banda de esa agrupación que operaba en el Santo Domingo de los Áchilas fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos que también se realizaron en otras localidades. La policía destaca como otro golpe al grupo criminal. La presencia del GDO Los Lobos en Santo Domingo de los Áchilas se ejemplifica así. Este sicariato se registró a las casi 11 de la noche de lunes en una licorería, donde un hombre murió al instante y el cristal agujereado por las balas. Pero a esos presuntos delincuentes, 2 días después, les cayó la policía. ¡Alto, policía! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Alto, policía! La madrugada de este miércoles se efectuaron 19 allanamientos simultáneos en 5 provincias y a los sospechosos los sorprendieron mientras dormían. Antes que te presione, yo tengo mi arma, casi desnudos. ¿Dónde está? Ahí arriba. Ya, quédate ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arrodíllate ahí, contra la pared.
Santo Domingo Los Áchilas será su centro de operaciones para el sicariato, secuestro y extorsiones. Al menos 18 eventos violentos suscitados serían responsabilidad de esa facción. Los allanamientos también se hicieron en otras ciudades como Quevedo, Joya de los Hachas o Manta, y en cada vivienda intervenida se buscaron indicios de criminalidad. 13 personas resultaron detenidas, 6 de las cuales ya tenían antecedentes penales. En este golpe se busca afectar al que se considera el grupo organizado más numeroso del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias. Y revisemos un contundente operativo en Camilo Ponce Enríquez, esto con una acción estratégica para salvaguardar los recursos naturales del país. Las Fuerzas Armadas del Ecuador desmantelaron una red de extracción ilícita en la provincia de La Suay. El ejército ecuatoriano, en una coordinación con el Estado, logró la inhabilitación de 6 bocaminas que operaban al margen de la ley. Decomisó maquinaria crítica, 9 equipos mineros y un generador eléctrico de alta capacidad que quedaron fuera de combate. Seis provincias del país continúan en alerta roja debido a la época lluviosa. Son varios los cantones en el litoral, están inundados y mientras las autoridades monitorean las vías por posibles derrumbes. El aviso de posibles fuertes precipitaciones en el país continúa. El INAMI advierte que los aguaceros persisten debido a la época lluviosa que atravesamos. 6 provincias permanecen en alerta roja. Pichincha, Guayas y Los Ríos son al momento las zonas con mayores afectaciones. Cantones como Milagros y Durán presentan inundaciones, mientras carreteras que conectan a la sierra con la costa registran algunos deslizamientos de tierra, que de acuerdo a las autoridades son removidos gracias a un trabajo conjunto entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, como señaló la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. Hemos podido coordinar para poder despejar a tiempo. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Obras Públicas, ahora MIT. Solo en la provincia Verde, la entrega de ayuda técnica humanitaria, liderada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, alcanzó a más de 2.800 personas, mientras en Quito se contabilizan más de 439 emergencias atendidas por lluvias. Se quedó de que las alcaldías tenían que hacer una limpieza de alcantarillas precisamente para que no haya ese taponamiento que inundan a las ciudades. Uno de los puntos de atención prioritarias son las zonas rurales. Allí existe un monitoreo permanente para atender emergencias. Las comunidades se comunican con el ECU 911 y esa información la pasan directamente a la Prefectura de Esmeraldas y nosotros actuamos de manera inmediata. En tanto, para este jueves el pronóstico meteorológico no prevé precipitaciones significativas, pero no descarta lluvias, en especial en zonas de la cordillera oriental. De todas maneras, febrero es uno de los meses más crudos del invierno en el Ecuador. Datos oficiales contabilizan que al momento más de 10.300 personas fueron afectadas por el temporal, por lo que existirán advertencias y alertas que se extenderán al menos hasta el fin de semana. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención al detalle porque el INAMI pronostica un índice de radiación ultravioleta muy alto en al menos 16 provincias del país, entre ellas Esmeraldas, Pichincha y Morona, Santiago. A continuación les contamos cuáles son los cuidados oportunos para cuidar nuestra piel de la luz solar. En época lluviosa, el sol también aparece con intensidad. Según el pronóstico del tiempo del INAMI, en estos días, Ecuador registrará precipitaciones, tormentas eléctricas y además índices de radiación ultravioleta muy altos, pese a que se observará el cielo poco nublado. En este jueves, en al menos 16 provincias del país, la luz solar evidencia un nivel UV de 8 a 10, lo que significa un riesgo de afectación a la piel si no es protegida de manera adecuada. Si uno se quema muy frecuentemente o se expone al sol muy frecuentemente, esa exposición se va quedando en la piel como una huella y a futuro vamos a tener más riesgo de tener un cáncer de piel. Tenemos que recordar que vivimos en la línea ecuatorial y nuestros rayos llegan mucho más directos. Por ende, siempre todos los ecuatorianos vamos a tener que cuidarnos más de la luz del sol, incluso cuando el clima está muy frío o está nublado. De ahí
la necesidad de usar protector solar desde los niños hasta los adultos mayores. El protector solar tiene que tener un SPF que sea mayor a 50 y se debe reaplicar cada 3 horas. No solo hay que ponerse protector solar en la cara, sino también hay que ponerse en las orejitas, en manos, en brazos, en los lugares que estén expuestos al sol. Los protectores solares de niños tienen que usarse hasta los 11 años y desde ahí podemos usar ya un protector solar de adulto. Y evitar la exposición prolongada al sol de 11 de la mañana a 2 de la tarde, periodo en que existe mayor radiación. A esto se suman medidas de protección físicas. Se recomienda sombreros de ala ancha o si no un paraguas de color negro. Igualmente, si vamos a estar muy expuestos todo el día al sol en la calle, se recomienda usar ropa de colores oscuros porque eso permite que no penetre tan fácilmente la radiación. Aparte, se aconseja consumir más agua para mantener hidratada la piel, así como utilizar cremas orientadas a prevenir la sequedad, que suele aparecer tanto en temporadas bajas como en altas. Anaís Estrada, Noticias 7. Y atención porque en el sur del país se vio interrumpida la madrugada de este jueves 26 de febrero. El Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud 3.4 con epicentro a solo 26 kilómetros de Paute, esto en la provincia de La Suay. El movimiento telúrico registrado a las 5:21 de la mañana y con una profundidad de 14 kilómetros se sintió con claridad en sectores cercanos a Cuenca. Aunque el susto despertó a decenas de ciudadanos, las autoridades de gestión de riesgos han confirmado que afortunadamente no se reportan víctimas ni daños materiales. Este evento se suma a los más de 20 sismos registrados en lo que va del mes de febrero, recordándonos que Ecuador se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. Mantenga siempre lista su mochila para emergencias y manténgase informado por los canales oficiales. Amigos televidentes, hacemos una pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos mucha más información para ustedes. Regresamos con más información y tras las intervenciones efectuadas en la Agencia Nacional de Tránsito en el operativo denominado Jaque, para la investigación de una presunta red de corrupción dedicada a la emisión irregular de licencias, permisos de operación y otros documentos, expertos plantean que la posibilidad de modernizar los sistemas informáticos y así hay que blindar, en este caso para evitar el cometimiento de delitos. Un proceso de transición hacia la modernización del sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito que incluye el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas actuales son parte de las sugerencias de expertos para evitar que existan posibles episodios delictivos. Tenemos que diseñar procesos que efectivamente tengan la menor manipulación del ser humano desde el punto de vista de atención, ¿no es cierto? Como para evitar ser coimados de estos casos de corrupción, etcétera. Con lo cual además se precautelaría la información de las bases de datos de los ciudadanos, incluyendo procesos de pago de servicios automatizados que contemplen como premisa a la ciberseguridad. Los medios de pago digitales es una herramienta de transparencia también, como yo lo indicaba, la tecnología denota un tema de transparencia, va a evitar mucho la corrupción y la manipulación del ser humano tiene que llegar a ser lo mínimo. El planteamiento incluye la posibilidad de actualizar las licencias existentes. Actualmente ellos tienen un licenciamiento que cabe del año 2012 o bien se puede hacer un trabajo colaborativo tipo plataformas como servicio. Junto a la interoperatividad con instituciones públicas de nuestro país. La interoperabilidad básicamente es poderte conectar con otras instituciones, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, etcétera, y con los mismos municipios, ¿no? Y con las agencias de tránsito municipales. De acuerdo a Vicente Palacios Bustamante, el presupuesto para esta aplicación a corto y mediano plazo oscilaría entre los 12 a 15 millones de dólares. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y el gobierno decidió incrementar el arancel para los productos que se importan desde Colombia, atrás de la falta de controles de seguridad en la frontera donde operan varias organizaciones criminales. Con la medida, el impuesto pasa del 30 al 50%. Desde el 1 de marzo, los productos colombianos que ingresen a Ecuador deberán pagar más impuesto, a raíz del anuncio del gobierno de Daniel Noboa, que decidió incrementar el arancel del 30 al 50% por la denominada tasa de seguridad.
Según el gobierno ecuatoriano, Colombia no ha adoptado medidas para reforzar los controles antidelictivos en la frontera y la decisión responde netamente a criterios de seguridad nacional. El primer mandatario ya había justificado la medida. Y en el tema fronterizo no vemos un trabajo del otro lado y lo necesitamos, nuestra gente lo necesita. El Ecuador siempre ha tenido una gran relación con Colombia y ahora en materia de seguridad, en la situación en la que estamos, si no trabajamos juntos, pues es muy difícil. Hemos conversado varias veces sobre el tema de seguridad. Siempre pues se dice que va a haber control, que va a haber control también en la guerrilla, en la frontera, pero no lo hemos visto. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de la Asociación de Comercio Exterior de Colombia. Creo que hace inviable el comercio entre las dos naciones. La medida del presidente Noboa se da después de que haya entrado en vigencia el pasado 24 de febrero el cobro del 30% del lado colombiano, medida que afectó a 73 productos, sumado a la prohibición para que el arroz, camarón, entre otros productos ecuatorianos, no puedan cruzar la frontera vía terrestre. Según el gremio, Colombia exporta a Ecuador aproximadamente 2.000 millones de dólares al año, cifra que se incrementará desde el próximo mes. Edison Saavedra, Noticias 7. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 77 votos el proyecto de ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, calificado de manera urgente en materia económica. Este marco legal busca atraer inversión extranjera, pero a su vez garantizar el suministro de electricidad y regular las actividades mineras. Durante el debate efectuado en la sesión 74 del Pleno en Guayaquil, los legisladores manifestaron que la nueva ley no vulnera derechos de la naturaleza ni elimina la licencia ambiental. Además, permite la creación de infraestructura nueva para el sector energético. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso al proyecto, aunque con los votos de ADN se logró aprobarla. Ahora resta que el presidente de la República se pronuncie con respecto para su publicación en el registro oficial y así entre en vigencia lo antes posible. Y atención, porque hasta el 31 de julio las agencias de registro civil a escala nacional atenderán sin agendamiento de turnos a la ciudadanía para el que requiera emisión de cédulas y de pasaportes. Ampliación en este caso del tiempo del beneficio fue dada por el presidente de la República, Daniel Noboa. De materiales. Representantes del registro civil señalaron que la decisión del presidente de la República de ampliar el plazo para la emisión de cédulas de identidad y pasaportes sin turno previo se dio tras los buenos resultados obtenidos a escala nacional hasta el momento. Cifras oficiales establecen que en lo que va del 2026 se entregaron 338.537 cédulas y 61.795 pasaportes. La ciudadanía podrá acudir a las agencias del registro civil sin turno previo hasta el 31 de julio para obtener su documento de identidad y sus pasaportes. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los costos para la obtención de la cédula de identidad por primera vez es de $5 y $16 para la renovación del documento. La tarifa por la emisión por primera vez o renovación del pasaporte es de $90 y en el caso de los adultos mayores de $45. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas del pago. Los grupos prioritarios de atención, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, reciben atención preferencial de acuerdo a lo mencionado por las autoridades. Los pagos se pueden realizar en las ventanillas de las agencias del registro civil o a través de la banca virtual. Los requisitos para cedulación y pasaporte son cédulas, cédula anterior en caso de renovación, formulario de documento extraviado del Consejo de la Judicatura en línea, si es por pérdida o robo, comprobante de pago impreso y para pasaporte, cédula vigente, pasaporte anterior en el caso de renovación y si éste se encuentra vigente, formulario de documento extraviado del Consejo de la Judicatura en línea si es por pérdida o robo y el comprobante de pago impreso. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestra programación. Nos volvemos a conectar con mucho más en el noticiero estelar de Noticias 7 a las 19 horas después, la programación deportiva de Fanático. Un abrazo para todos. Que estén bien.